Bienvenidos a su programa Reflexiones Médicas, un espacio en donde resolverás tus dudas sobre los derechos de los pacientes y de los profesionales de la salud, producida por Radio QC. Del área operativa prácticamente estamos allá completamente. Nomás quedó lo de radioterapia acá. Ok. Bien, buenas tardes amigos. Estamos en un programa de Reflexiones Médicas Más Sanas Conciliares, un programa de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco. En la comisión atendemos sus inconformidades médicas, asesoramos, asesorías de forma legal también, especializadas, y realizamos gestiones tanto en instituciones públicas como privadas. Estamos en la calle de Garibaldi 439, Colonia Centro, en Guadalajara, Jalisco, de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Nuestros teléfonos son 33 36 16 18 01, 33 36 19 62. Y bueno, estamos en un tema para comentarles que hay una campaña de detección de cáncer de próstata. Pero pues, ¿qué es el cáncer de próstata? ¿A quién le aflige? ¿Quién puede tener esta posibilidad? Bueno, pues para eso está aquí el doctor César Ibarra García, que es médico especialista oncólogo y viene del Instituto Jalisciense de Cancerología. Entonces, pues doctor, muchas gracias por venir desde Miramar, desde allá, para que ustedes tomen en consideración que y precisamente estábamos hablando que el Instituto de Cancerología, Jalisciense de Cancerología, se encuentra ya ubicado en la colonia Miramar, doctor. Así es, estamos en nuestras nuevas instalaciones en la colonia Miramar, periférico, prácticamente esquina con Guadalupe. Ahí estamos con nuevas instalaciones listos para atender a la gente. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por venir y hablábamos acerca del cáncer de próstata. ¿Por qué a los hombres les cuesta tanto trabajo ir con el urólogo, doctor? Yo creo que van cuando de plano ya no sienten la puerta. Sí, es una cuestión muy probablemente de tabú. Todos tenemos ese tabú como hombres que es muy arraigado, principalmente en la comunidad masculina, el mostrar debilidad, el mostrar ir a una consulta, el ir a simplemente un examen de sangre. Entonces, considero que es algo que deberíamos de tratar de quitarnos, principalmente en estos tiempos en los que la salud es algo tan personal y es algo que en lo que hay que pensar no solamente para uno, sino para nuestra familia. Seamos hombres solteros, seamos hombres casados, cualquier persona debe de tener la constancia de buscar su salud propia. Entonces, yo creo que hasta que, como dice usted, hasta que tenemos los síntomas urinarios, hasta que no se puede orinar, hasta que incluso llegan los pacientes obstruidos con obstrucción urinaria, es cuando nos empezamos a atender. Pero eso no debe de ser debe de ser una constancia desde los 45, 50 años realmente. 45 y yo diría más allá, ¿no? Desde niños enseñarlos que se tienen que cuidar y cómo inclusive hasta limpiarse la zona genital. Claro, afortunadamente las cosas han cambiado, y yo lo veo en las nuevas generaciones. Se está más atento de los cuidados personales. Anteriormente, yo estoy en una generación, tengo 45 años, me veo más joven, pero tengo 45, que somos una generación que todavía tenemos esa mentalidad de no me cuido, no que no me cuido, sino no manifiesto mis sentimientos, no manifiesto mis quejas, y afortunadamente en estas nuevas generaciones hay una cultura de atenderse a sí mismos. Y vaya que sí, doctor. Exactamente el cáncer de próstata, ¿qué es, doctor? El cáncer de próstata es un crecimiento anormal de las células. El cáncer así se define. Es un crecimiento anormal por una cuestión, las células empiezan a perder ese autocontrol de nacer, crecer, reproducirse y morir a su tiempo. Entonces el cáncer es una reproducción anormal cuando por alguna cuestión este switch se apaga y empieza a crecer y empiezan a proliferar esas células. Y el cáncer, la
capacidad que tiene no nomás es de crecer en ese sitio, sino tiene la capacidad de que esas células malignas, esas células que se descontrolaron, crezcan en otros sitios, que viajen de donde nacieron, en este caso en la próstata, están en la próstata, son células malignas, y por el torrente sanguíneo se diseminan hacia otras partes del cuerpo. En el caso específico del cáncer de próstata, el sitio más común a donde tienden a irse regionalmente son los ganglios, pero en la cuestión metastásica es a hueso. Es el sitio que les gusta más para diseminarse. Entonces, de acuerdo a su analogía, podríamos considerar que cuando las células es como el agua de un río que están corriendo, que están fluyendo, no es fácil, o bueno, no hay cáncer. Pero si de repente, por alguna situación, el agua se empieza a estancar, se empieza a echar a perder, Ujú. ahí podemos decir que, bueno, ahí empieza a haber cáncer. Así es. Pero yo supongo que ese cáncer empieza a manifestarse de forma inmediata. No, de hecho, el cáncer de próstata tenemos que, si revisáramos las próstatas, y se han revisado las próstatas de pacientes de 75, 80 años en autopsias, encontraríamos que hay focos microscópicos de cáncer de próstata, como dice usted bien esta analogía, en un porcentaje de hasta el 60% de los hombres. Esto no quiere decir que en todo se vaya a desarrollar ese cáncer de próstata, pero como bien dice, está ahí estancada el agua, y el problema es que si se empieza a salir ese cáncer de próstata, pues es cuando tenemos problemas, pues, o cuando empieza a crecer. Ujú. Entonces, tener cáncer de próstata no significa una sentencia de muerte, sino es algo que debe de llamarnos la atención para evitar que esto se transforme en algo, que se salga el agua del río, como bien dice usted. Doctor, ¿y si no es causa de muerte o puede no serlo? Porque yo he escuchado como dicen Radio Pasillo, ¿no? Dicen, Ujú. el cáncer de próstata es mortal ¿por qué? Ah, la cuestión es de que se diagnostica, normalmente la edad promedio del diagnóstico es a los 66 años, 66, Mm, 70 años del cáncer de próstata. Antes de los 50 años hay que tener especial atención, obviamente, pues, pero normalmente la edad de diagnóstico es 66 años. ujú, Entonces, realmente puede ser es una causa de muerte en México porque no se atiende, desafortunadamente. ujú. Con tratamiento es una enfermedad muy tratable que tiene buen pronóstico cuando se trata. Si no se trata, definitivamente eso va a evolucionar a que haya metástasis óseas, y con las comorbilidades, o sea, con las enfermedades que además tiene una persona de 66, 70, 80 años, una persona adulto mayor, pues entonces sí puede llevar a un desenlace fatal. Pero si se diagnostica a tiempo, el cáncer de próstata, y más en estos tiempos, es muy tratable. Estamos en una ciudad que tiene muchas posibilidades tanto para diagnóstico como para tratamiento. Y el Ujú. instituto es un lugar excelente. Nosotros vemos casos de éxito en una muy buena parte de nuestros pacientes, realmente. Doctor, ¿y entonces qué es la próstata? La próstata es una glándula que Ujú, está delante del recto, está por detrás de la vejiga y produce un líquido que es el líquido seminal. El líquido seminal es el que transporta a los espermatozoides y ayuda a la fecundación. Entonces es ujú. una, es una glándula exclusiva, pues, Del hombre. del hombre, y pues es una glándula que con el tiempo empieza a tener esas células, empiezan a haber crecimiento anómalo de las células, como decíamos, y puede desarrollar. Tiende a crecer. La mayoría de los hombres, cuando tenemos 60 años o más, empezamos a tener problemas urinarios. Ya no es el mismo chorro urinario que era al principio. Empieza a haber pausas, orina uno, se detiene, empieza a haber goteo. Entonces, eso no significa cáncer, definitivamente, pero con la edad crece y eso hay que atenderlo. Normalmente
muchas personas tienen hiperplasia de próstata, quiere decir que crece y es cuando empieza a haber síntomas. No significa que sea cáncer, definitivamente, pero Ok. obviamente todo esto tiene que atenderse. Ok. Doctor, y con tanta ciencia, ¿cuáles son las formas para detectar? Ah, es una pregunta importante porque todos tenemos la cuestión del tacto rectal. Y el Ujú. tacto rectal, pues es el método que desde hace mucho tiempo se viene manejando como el diagnóstico complementario con una prueba en sangre que se llama antígeno prostático específico. Ambos son complementarios. Una, un tacto rectal que no sea normal no significa que sea cáncer y también un antígeno prostático específico elevado no significa que sea cáncer. Entonces es complementario realmente. Ujú. Ambas cuestiones son complementarias y esa es la piedra angular del diagnóstico del cáncer de próstata. Ok, doctor. Entonces, si para determinar o descartar si los síntomas son de cáncer o no, pues tienen que ir con el doctor porque ellos, pues los hombres no pueden saberlo. Definitivamente, y es una cuestión de autoatención, como decíamos hace rato. O sea, no podemos dejarlo a esperar a tener síntomas. Tengo 40 años, 45 años, tengo que empezar a vigilarme. Hay una cultura, afortunadamente, en las mujeres de empezar a ir al ginecólogo prácticamente desde que empiezan su edad sexual. Es lo que se maneja. Y en los hombres no la hay. No, No. no existe realmente. Entonces, en los hombres hasta que empieza uno a tener problemas, pero debe de haber una educación para que los hombres después de bueno, desde los 40 años, a empezar a hacerse exámenes habituales, obviamente toma de presión arterial, control de peso, control de alimentación, para poder tener un diagnóstico temprano. Pues entonces empieza a haber alguna elevación, empieza a haber un tacto rectal anómalo, entonces ya buscamos algo más, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tenemos que meternos y que tiene que haber una educación en la salud para los hombres específicamente, porque las mujeres ya lo tienen afortunadamente. Sí, pero yo creo que sería como buscar ese eslogan, doctor, como ha habido muchos, por ejemplo, he platicado con gerontólogos en donde dicen, si tienes 60 años, así como vas con el pediatra, ya tienes que ir Ujú. con el geriatra. Entonces, yo creo que por ahí debería también de haber ese eslogan para el hombre, ¿no? O sea, si tienes 40 años, chécate. Yo creo que sí, y uno lo nota, pues definitivamente el cambio de los 30 a los 40 es notable, empieza a notarlo uno en su cuerpo, ya no es el mismo rendimiento, ya en todos los aspectos. Ujú. Ya no tolera uno igual la alimentación, ya no tolera uno igual la actividad física, y definitivamente yo creo que es el punto en el que debe uno empezar obviamente toda la vida, pues, pero a darse mantenimiento como el carro a los 5,000, a los 10,000, yo creo que los 40 años es el punto donde uno debe de empezar como hombre, a tomarse exámenes y acudir con el médico. Definitivamente eso el médico le va a orientar, no es una cuestión de que yo me voy a tomar mis exámenes por mi parte, no, pues acudir al médico como llevar el carro al taller, al Al taller. mantenimiento. ¿Hay algunos factores de riesgo o ustedes han encontrado que hay algunos factores que sean predominantes para que las personas tengan cáncer de próstata? La mayoría de los cánceres son multifactoriales. ¿Qué quiere Mm. decir? Normalmente cuando uno le dicen, tienes cáncer, la primera pregunta que se le viene a la mente es, ¿por qué yo? Y la siguiente es, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿En qué fallé? ¿Qué cuestión no realicé adecuadamente? Sin embargo, el cáncer la mayoría de las veces es multifactorial. Hay factores en cáncer de próstata que pueden propiciar que una persona tenga mayor riesgo de cáncer de próstata. ¿Cuáles son estos? Una dieta, la obesidad y el sedentarismo es Ujú. como en la mayoría de los cánceres, es un factor de riesgo. El consumo de alcohol es un factor de riesgo.
pero el más específico sería el antecedente familiar de cáncer de próstata. Ese es el que más conocido. No quiere decir que sea genético, pero sí existe, ya viendo ese antecedente, sí existe una mayor probabilidad de padecer cáncer de próstata. Sin embargo, no podemos decir que si mi papá tuvo cáncer de próstata, yo voy a tenerlo. No es algo de esa manera. Entonces, es multifactorial, pero sí una persona que tiene antecedentes familiares de primera línea con cáncer de próstata, es más probable que tenga cáncer de próstata. Y es más recomendable que se atienda o que empiece a hacer una detección a una edad más temprana, desde los 40 años, como le comentaba. Híjole, pues está crítico entonces, porque no es así como que digamos, bueno, si es reperde, puedes tener posibilidades, ¿no? Entonces, con esa gama, ahora sí que cualquiera puede tenerlo. Sí, cualquiera, no, y la mayoría de los hombres lo vamos a tener, ¿eh? La verdad es de que el cáncer de próstata es algo que es una realidad, o sea, es algo que va a existir en los hombres en la mayoría de las ocasiones. No en todo se va a manifestar completamente, pero debemos de estar al pendiente de eso, definitivamente. Estar en alerta. Pues bien, nos vamos a nuestro primer corte musical y regresamos. Recuerden que nuestras líneas telefónicas son 33 36 16 18 01. Nuestras redes sociales es Camejal Jalisco y nuestra página web es camejal.jalisco.go.mx. Regresamos. Regresamos con Reflexiones Médicas. Estás escuchando Reflexiones Médicas, aquí en Radio QC. La médica se quedó así como que... Bien, estamos en un caso, en un tema de reflexiones médicas más sano es conciliar. Es un tema en donde ustedes recordarán que la finalidad de este programa es que usted, como ciudadano, sea consciente de su salud. Y la verdad, como yo he hablado con otros temas, doctor, si no tomamos conciencia de nuestra salud, pues realmente no va a haber dinero que alcance en el sector salud para tanto enfermo, ¿no? Y más porque ya vamos a ser una población adulta más que menores pequeños. Entonces, el cáncer de próstata avisa, ya dice que si hay un poco chorro, demás, pero son datos muy generales. Entonces, ¿se podría decir que el cáncer de próstata avisa?
Avisa cuando ya hay un crecimiento importante de la glándula de próstata. No siempre, no siempre, no es una situación que vaya a pasar una con otra al mismo tiempo. El que haya un crecimiento de la glándula prostática no significa que sea cáncer y Ujú. también no tener síntomas no significa que no haya cáncer de próstata. Entonces, realmente aquí la cuestión y lo importante y en lo que tenemos que poner atención es la detección, Ujú. porque mientras más pronto podamos detectar un cáncer de próstata, más tratable es y menos oneroso va a ser el gasto, porque como sabemos, eh, los padecimientos oncológicos, los padecimientos de cáncer, pues son costosos, pues, porque pueden involucrar cirugía, pueden involucrar radioterapia, pueden involucrar hormonoterapia y son costosos. Entonces, como bien decía, puede ser que no haya dinero que alcance, pues, para tratarlos. Entonces, mientras más tengamos y pongamos atención en la detección y en la detección temprana es donde debemos de poner mucho foco en eso. O sea, creció en la glándula y ustedes mediante tratamiento pueden hacer que esa glándula reduzca, que Sí, sane. sí, que sane, que disminuya el crecimiento prostático y no significa que no vaya a progresar, pero debemos de estar atentos a si hay si hay un progreso de ese crecimiento, si hay mayor crecimiento. Pero si ya es cáncer, pues obviamente pues hay que dar tratamiento. Hay muchas, obviamente el tacto rectal y el antígeno son como el punto inicial. O sea, Ujú. es solamente el punto inicial. De ahí se vienen más pruebas y más cuestiones para saber a dónde nos debe llevar el tratamiento. Pero sí es como la mamografía o De el la Papa mujer. Ujú. Nicolau. Es algo que analógicamente lo deberíamos de tener en cuenta los hombres. Y el tacto rectal pues está ese tabú, pero vaya, las mujeres desde que empiezan vida sexual activa es cuando empiezan a hacerse su papá Nicolau. Entonces, no sé por qué ese tabú que tenemos los hombres, pues, de no realizarnos un tacto rectal y de no hacer un antígeno prostático. Entonces, Ujú. de no atendernos, definitivamente. Es algo que analógicamente deberíamos de tener en cuenta, pues. Doctor, y por ejemplo, ya lamentablemente ustedes ya comprobaron que la persona tiene cáncer de Ujú. próstata. ¿Qué sigue para el enfermo? Ok, lo primero es si hay un crecimiento de la próstata o hay una zona o hay una en elevación del antígeno, lo primero es que hay que ver dónde normalmente se hace un ultrasonido transrectal Ujú. para ver en qué parte de la próstata está crecida y se hace una biopsia a través del ultrasonido. Se hace el diagnóstico y ya después del diagnóstico lo que hay que hacer es estadificar la enfermedad, saber en qué etapa estamos. Y a partir de eso, en todos los cánceres hablamos de 4 etapas. Esas 4 etapas subdivididas, Ujú. siendo la etapa 1 la más inicial y la etapa 4 cuando ya hay metástasis. Dependiendo de la etapa es saber el tratamiento que le vamos a dar a cada paciente. Entonces pueden venir estudios como un ultrasonido transrectal, una gammagrama óseo, una resonancia o una tomografía pélvica para saber si la enfermedad está confinada a la próstata o se diseminó a los ganglios inicialmente o si se diseminó al hueso, que como le decía es el sitio preferido del cáncer de próstata para diseminarse. Yo me imagino que debe ser un golpe muy difícil para los hombres, ¿no? Sí, es un golpe y yo lo he visto de cerca, obviamente con mis pacientes, pero Claro. también con familiares, pues eh, llega el golpe y el diagnóstico es, tengo cáncer y como le comentaba es, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasó? Pero a partir de ahí, el siguiente paso, pues, es tomar acciones, definitivamente. Es hacer algo sobre eso, porque pues hay dos opciones, o no hacer nada y dejar que eso progrese, o la otra es mirar hacia adelante y estamos en el año 2026. Definitivamente hay muchas opciones de tratamiento. Hay opciones de tratamiento incluso sin, hablando de que no haya dinero. ¿Por qué? Porque Ujú. obviamente hay instituciones públicas.
Y el Instituto de Cancerología, el Instituto Jalisciense de Cancerología, es una institución que atiende a población abierta y ofrece tratamiento en todos los niveles. Me refiero a en todas las líneas de tratamiento que haya, tanto cirugía como radioterapia como hormonoterapia, y lo ofrece siempre, pues obviamente dependiendo de cada paciente, pero hay muchas opciones de tratamiento. Ningún paciente debería de quedarse sin tratamiento. Se debe de buscar la red de apoyo familiar, principalmente para que acompañe al paciente, pero sí hay que buscarlo, pues, la atención. Doctor, ¿y cómo, no sé si tenga estos datos de cuántos pacientes que una vez que son diagnosticados fallecen? Sí, realmente no es una, sí es una de las primeras causas de mortalidad en nuestro país, Ujú. pero realmente si tenemos en cuenta el número de pacientes que tienen cáncer de próstata, realmente corresponde a un 5% de los pacientes que fallecen a causa de cáncer de próstata. O sea, aquellos pacientes que tienen cáncer de próstata, solamente de un 3 a un 5% van a fallecer por cáncer de próstata específicamente. Obviamente es una enfermedad que se diagnostica a una edad con pacientes de adultos mayores, pero no significa que vayan a morir específicamente por Ujú. cáncer de próstata. Entonces, aquí en el Instituto de Cancerología diagnosticamos aproximadamente 180 a 200 casos por año. El último año fueron 185 pacientes en el 2025. Ujú. Prácticamente es uno por día. Le digo porque yo Pues estoy sí. ahí en la consulta externa. Entonces, pero definitivamente no todos la mayoría no van a morir de cáncer de próstata, y más con tratamiento. Ya platicaremos del tratamiento, pero incluso hay una parte de la población que se puede tratar con vigilancia activa, pues, o sea, que simplemente estando al pendiente de los síntomas del paciente y que no progrese la enfermedad, se puede manejar de esa manera. Entonces, es por eso que debemos de tener atención, y repito, y a lo mejor voy a parecer repetitivo, pero el diagnóstico temprano es muy importante. Es muy importante, a ustedes les ahorra muchos. Lo que pasa es que cuando hay demasiados pacientes, las citas se van alargando. Así es. Entonces, si todos, los pacientes van a sus revisiones y ven que hay algo, van y se presentan y ustedes, como bien dice, ahorita nos va a platicar ese tratamiento, disminuye a los enfermos realmente que necesitan una mayor atención, ¿no? A la hora del cáncer. Es por eso que es tan importante que los pacientes, que en este caso estamos hablando del cáncer de próstata, los hombres, vayan a su detección a temprana edad. Definitivamente. Nos ahorra sufrimiento para el paciente, no sufrimiento, pero un tratamiento más agresivo. Le ahorra eso al paciente, se ahorra costo, tanto el paciente como el Estado en caso de ser Ujú. una cuestión de salud pública, y pues obviamente se ahorran consecuencias, pues, porque los tratamientos implican efectos secundarios, tanto la cirugía como la radioterapia tienen efectos secundarios, pero se puede ahorrar esto antes de tiempo. Se puede estar uno teniendo un tratamiento que no sea tan agresivo de manera inicial y que deje menos secuelas a un paciente. Doctora, entonces ahora sí platíquenos, ¿cuál es el tratamiento? Eso es bien importante, esa pregunta es bien importante porque el tratamiento es de acuerdo al paciente. Mm. Nosotros, las guías nos indican que dependiendo del paciente y dependiendo, nosotros estadificamos el cáncer de próstata dependiendo si ya está localizado, y también dependiendo de otras cuestiones de si es de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo. Y ya Ujú. y incluso la edad del paciente. Dependiendo del riesgo que tenga el paciente es el tratamiento específico. Hay pacientes que si son de bajo riesgo, tienen una edad avanzada, incluso como le decía, se pueden manejar con vigilancia activa. Hay pacientes que si son jóvenes, está localizada la enfermedad, se pueden manejar con cirugía. Y hay Ujú. pacientes que si ya está un poco más diseminada la enfermedad hacia ganglios linfáticos, se ofrece radioterapia, y mucho del tratamiento está basado en la hormonoterapia. Eh, Haciendo una analogía al cáncer de mama,
El cáncer de mama muchas veces depende de hormonas, Ujú. es dependiente de receptores hormonales y por eso se da tratamiento con hormonoterapia por 5 años o 7 años por lo general. En el caso del cáncer de próstata, la mayoría son dependientes de hormonas, dependientes de las hormonas masculinas, pues, entonces, de los andrógenos. Entonces, hay que dar tratamiento con hormonoterapia, muchas veces durante un tiempo, un Ujú. par de años, para bloquear estos receptores y detener el cáncer de próstata. Entonces, tenemos que aderezar el tratamiento específico para el paciente. Necesitamos vigilar, debemos de estar teniendo en cuenta su edad, Ujú. el riesgo de la enfermedad y la etapa en la que está. Dependiendo de esas tres cosas, como le decía, son los tres pilares: cirugía, radioterapia y la mayoría de las veces ambos se acompañan de la hormonoterapia. Ujú. Pero hay un grupo que, como le digo, puede ser incluso vigilancia activa, estar vigilando el antígeno, estar vigilando el estado funcional del paciente y si en algún momento dado hay un crecimiento de alguno, pues se otorga tratamiento. Pero es dependiendo del paciente, no hay una receta de cocina como tal. Eso le iba a decir, o sea, no hay una receta de Sí. si tienes esto o si eres morenito, Ujú. blanquito, tu tratamiento es así, ¿no? Sí, afortunadamente, pues en oncología lo que se hace ahorita son unas guías de tratamiento. Hay unas Ujú. guías de tratamiento, eh, la mayoría nos basamos en las guías de tratamiento de la NCCN, que es en Estados Unidos el Comité Nacional de Cáncer, Ujú. que a partir de, bueno, este paciente es le vamos a dar esto, tiene este riesgo, tiene esta edad, le vamos a dar este tratamiento. Eh, pero definitivamente hay que tener en cuenta incluso la cuestión económica, pues, porque hay que adaptar eso que es de Estados Unidos a nuestra realidad. Pues, afortunadamente, en el Instituto de Cancerología tenemos muchas herramientas y muchos medios para tratar el cáncer de próstata y definitivamente no hay excusa, pues, para no tratar el cáncer de próstata. No la hay. No la hay. Doctor, entonces, eh, la enfermedad y el tratamiento tiene que ser personalizado. Así es. Y, por ejemplo, si no tienen seguridad social, van al Instituto de Cancerología y ahí los atienden. Así es, sí. Y ahorita que están con las campañas, ¿en qué consiste esa campaña? Normalmente es toma de antígeno prostático y tacto rectal, valoración por el urólogo para ver si necesitan hacer algún otro procedimiento diagnóstico. Como lo decía, si hay alguna alteración de estas dos cuestiones, se hace un ultrasonido transrectal y es donde se detecta y probablemente una biopsia. Y, por ejemplo, no sé si se aplica en este caso, pero hay veces que se les cae el cabello cuando tienen tratamientos, de personas con cáncer. Normalmente cuando es la radioterapia, los efectos normalmente son locales. Ajá. Eh, la hormonoterapia no tiene efectos secundarios en la caída del cabello, solamente probablemente algún paciente con enfermedad avanzada que es refractario al tratamiento con hormonas que requiere quimioterapia como tal, es probable que sí haya alguna caída de cabello, pero la verdad es que la mayoría de las veces los pacientes reciben su tratamiento y los efectos secundarios sí existen definitivamente. Normalmente la hormonoterapia puede conllevar probablemente disminución de la libido, disminución del apetito sexual o de algo de disfunción eréctil, pero pues es un tratamiento que son efectos secundarios que son inherentes pues al tratamiento. Y una vez que termina el tratamiento, ¿vuelven a esos efectos colaterales se van o se quedan? Dependiendo porque, por ejemplo, la cirugía implica hacer una resección de la próstata y la próstata, por debajo de la próstata pasan los paquetes vasculares y nerviosos, que son los que involucran la erección. Entonces, puede haber efectos secundarios definitivos, sin embargo, no siempre.
cuando están involucrados estos paquetes, a veces es necesario quitarlos, o a veces se lastiman, muchas veces retoman su actividad, pero hay pacientes en los que sí puede haber esta disminución de la libido y de la erección definitiva, pero en muchos pacientes es transitoria. ¿Hay algún paciente que después de que ustedes le explican esto diga, no me operó? Sí los hay, y es decisión del paciente, definitivamente. Claro, Decisión del claro. paciente es algo que él debe de tomar en cuenta y debe de decidir si quiere o no lo quiere. Y es por eso que la comunicación con el paciente es bien importante. Pues. O sea, el paciente ya no son los años 50 en los que decía, no, me tienen que operar el doctor y ya me dijo que me tienen que operar. Ahorita se le ofrece al paciente un tratamiento u otro tratamiento. Y en cáncer de próstata tenemos incluso opciones de tratamiento, como le decía. O sea, un paciente ideal para una cirugía es un paciente de 65 años, que está en buen estado físico, que está localizada la enfermedad, que probablemente nos vamos a quitar los efectos secundarios de la radioterapia, pero si el paciente pues, no lo desea así, pues también está la opción de la radioterapia o está la opción del tratamiento hormonal, si no lo quiere ninguno de estos dos. Entonces, como le decía, es ofrecerle al paciente lo que podemos hacer y hacerlo, lo que nos diga el paciente. Pues vaya que tiene opciones. Sí, es como le decía, no hay una excusa para no tratarse. Para no tratarse, doctor. Bueno, pues vamos a nuestro siguiente corte musical y regresamos con ese tema de cáncer de próstata. Regresamos con Reflexiones Médicas. Estás escuchando Reflexiones Médicas, aquí en Radio QC. Bien, doctor, es nuestro último corte y pues ha venido a darnos un mensaje de esperanza, de decir, no te vas a morir si vas a tener cáncer de próstata, o sea,
Claro, posiblemente sí puedes, pero no es como que un 100%, ¿no? Entonces, te puedes, si tienes 40 años, ve con el médico para que te revise, ¿no? Pero entonces, con la tecnología, como bien usted dice, ya no es así de que tratamientos muy, muy agresivos para la persona. Entonces, ¿cuál es el problema? Como le decía, esa es la cuestión. No, no debe de haber problema, No. porque como hablábamos ahorita fuera del Ujú, aire, el cáncer ya no debe de ser una sentencia de muerte. Definitivamente hay cánceres muy agresivos, hay cánceres que si se diagnostican, pues son más difíciles de tratamiento, pero obviamente el cáncer de próstata es un problema de salud pública y como problema de salud pública, eh, toda la salud internacional ha puesto foco sobre ello, como el cáncer de mama, como el cáncer cervicouterino. Entonces, el cáncer de próstata, siendo un problema muy frecuente, tiene un tratamiento y hay más investigación sobre de eso. Entonces, el mensaje de esperanza, como le comentaba, como bien comentaba, es de que todos los cánceres son tratables, los que vemos más frecuentemente, hay más avance y no hay un pretexto para no atenderse y en todas las etapas hay opciones de tratamiento. Anteriormente, hablar de cáncer era decir cáncer igual muerte. ujú, Todos tenemos esas imágenes de las novelas de le quedan 6 meses, le quedan 3 meses. Cánceres ahorita en etapa 4 avanzados siguen con enfermedad estable, con tratamiento adecuado. ujú. Entonces tenemos que entender y saber que un diagnóstico de cáncer no significa una sentencia de muerte. Y obviamente, pues si podemos hacer un diagnóstico más temprano, pues más opciones tenemos de tratamiento y menos agresividad en un tratamiento como tal. Ese es el mensaje de esperanza que es importante tener en cuenta. Entonces vamos por el cambio de mentes, Así es, ¿verdad? De falsas así creencias, es. de que es, mm, les da pánico a los hombres ir con el urologo. Sí, 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 tenemos esa cuestión de género y también generacional, que como cuando al inicio platicábamos de eso que han ido cambiando, pero sí, todas las generaciones de 40 o más tenemos este tabú de no buscar atención, de soy hombre, me aguanto, soy hombre, no tengo que llorar, soy hombre, no tengo que atenderme. Definitivamente es muy importante inculcarlo a la población en general y a veces es difícil con los papás, con los tíos que son mayores, que primero se mueren a hacerse un tacto rectal, pues, pero Ujú. definitivamente hay que hacerlo. Y el problema es cuando ya existe la obstrucción urinaria, pues, porque muchos de los pacientes así llegan tapiados, como le dicen, que ya no pueden orinar, entonces pues hay que poner una sonda y es ahí cuando ya se empiezan a atender, pues entonces no hay que llegar a esos extremos, pues, ¿no? Porque además pueden dañar los riñones, ¿no? Sí, pues cuando hay una obstrucción urinaria, pues por rebosamiento los riñones se ahogan, hay una cuestión que se llama hidronefrosis, entonces los riñones empiezan a ahogar, por así decirlo, y empiezan a dejar de funcionar. Entonces, todo esto pues viene desde abajo, pues viene desde que no hay una salida adecuada de la orina. Y esto puede ser crónico porque hay pacientes que lo toleran un momento y un poquito ahí medio orinan y luego no orinan, pero ya al fin y al cabo empieza a haber Ujú. acumulación de orina y como le digo, empiezan a ahogarse solitos los riñones y es cuando ya hay un daño renal. Entonces, eh, obviamente, como preguntaba, los síntomas, muchas veces no da síntomas, pero sí hay síntomas urinarios, pues, como le decía, Ujú. disminución del calibre del chorro, que el chorro se empieza a hacer menos grueso, que empieza a haber goteo después de la orina, que empieza a haber pausas en la orina, que orina y se detiene y luego vuelve a orinar, o hay en la noche se paran muchas veces a orinar. Esos son los síntomas también
de una cuestión urinaria. No de cáncer de próstata Ujú. específicamente, pero sí de una cuestión urinaria. Urinaria. Que muchos pacientes muchas personas, muchos hombres vamos a ver ese deterioro a cierta edad, pues. Pero obviamente pues hay que estar al pendiente y es parte de la cultura en salud que debemos de cambiar, de decir, bueno, pues tengo 40 años, 45, pues debo de empezar a ir, si no con mi médico, si no con el urólogo, con mi médico general a que me oriente qué estoy teniendo y qué puedo solucionar de esto. Doctor, entonces, para las personas interesadas, ¿a dónde tienen que acudir? Hay que estar bien al pendiente de las redes sociales, de las redes sociales del Instituto Jalisciense de Cancerología. Ahí Ujú, va a salir la convocatoria. Hay que anotarse en Instagram, por lo general es ujú, donde aparece la convocatoria para anotarse. Y ahí la parte de comunicación social hace el enlace para enviarlos a la campaña, pues, de detección. ujú, Les digo, no es algo, la mayoría de las veces incluso el primer paso es solamente el antígeno. ujú. Muchas veces es solamente el antígeno. No hay que ir pensando que me van a hacer tacto rectal, pero incluso si lo fuera necesario, pues así se hará. Pero el primer paso por lo general es el antígeno. El antígeno prostático se les dará indicaciones a dónde acudir, a dónde tomarse el antígeno prostático y ya de ahí, si hay algo, pues empieza. Si no hay, pues felicidades, nos vemos en tu siguiente revisión. Que eso es lo que todos esperamos, pero Ujú. si lo hay, pues obviamente pues hay que poner atención sobre eso. Tendría que ser ya una revisión anual. Sí, no, y de hecho todos deberíamos de hacer una revisión anual, Ujú, definitivamente. Como bien lo hacen la mayoría de las mujeres, su revisión anual, todos deberíamos de hacerlo. Y si, y si hay personas que nos escuchen que no estén en el área de aquí de Jalisco, pues ir con su médico. Su médico les orientará, el médico de primer contacto, su ujú. médico de su centro de salud o su médico de confianza, le orientará qué es lo que debe de hacer y qué es lo que hay que hacer para un buen diagnóstico temprano o detección temprana, definitivamente. Allí en el Instituto de Cancerología les van a cobrar por la detección. Cuando son estos programas no se cobra la No detección. se cobra. Y aún así, eh, pues un antígeno en cualquier nivel no es tan caro, pues Ujú, definitivamente. Pero sí, normalmente cuando son las campañas no se cobra el antígeno. Pero pues no hay que atendernos solamente a una campaña, sino hacerlo cada quien ujú. definitivamente con su médico, asesorado por su médico. Pues no es solamente ir a hacerse la detección al laboratorio. ¿No? Pues sí, doctor, pues muchísimas gracias y pues la recomendación, como usted bien dice, se tiene que tratar. Así es, quitémonos este tabú. Somos hombres y no tenemos por qué aguantarnos las cosas. Hay que hacer una buena detección y tenemos muchas opciones. Y le comento, pues ahí en el Instituto de Cancerología estamos al pendiente y estamos haciendo todo lo que se puede para resolver estos problemas de salud pública, pues. Hay que apostarle por la calidad de vida. Así es, calidad de vida, educación en salud y Alimentación. definitivamente alimentación y actividad física son eh, yo creo que digo, en cuestión de cáncer es en lo que siempre se enfoca la prevención, en alimentación y en actividad física. Son las cuestiones importantes, pues. Y Importantes. obviamente, pues, evitar alcohol, evitar alimentación, evitar cuestiones, tabaquismo, pero una parte importante es alimentación y educación, digo, actividad física. Actividad física. Pues muy bien, doctor. Pues el doctor César Ibarra García, que es médico especialista del Instituto Jalisciense de Cancerología, los invita a que se revisen, a que hagan una detección oportuna del cáncer de próstata, porque a veces es difícil, ya no hay retorno y pues qué difícil, ¿no? O sea, ya estando en el siglo XXI, en donde hay tecnología y pues resulta de que solamente por los tabúes, pues como que no se vale. Así es. Estamos en 2026, estamos en un estado que afortunadamente es muy rico y
y estamos ofreciendo en salud Ujú. lo que podemos ofrecer y hay tratamientos acordes a la época en la que vivimos, que son iguales aquí, en Estados Unidos, en Europa y en cualquier parte del mundo. Así es. Entonces, busque en Google Instituto Jalisciense de Cancerología y ahí tendrá la dirección, teléfonos, horarios, Así es, ahí viene ¿verdad? toda la información. Hay una página del Instituto de Cancerología y tiene en las redes sociales, no las tengo ahorita a la mano, pues, pero solo pongan Instituto Jalisciense de Cancerología y ahí están. Pues muchas gracias, doctor. Gracias a los chicos y esperemos que haya tomado nota para que también ellos tomen conciencia de que algún día pueden llegar a, se tienen que revisar, porque tienen que Todos. crecer todos. Y pues nos vemos próximo viernes en un programa de reflexiones médicas más sano es conciliar. Recuerden que estamos en la calle Garibaldi 439, Colonia Centro, en Guadalajara, Jalisco, de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde. Nuestro correo electrónico es camejal@jalisco.gov.mx. Y pues si gusta asistir, con gusto la doctora Miriam Anaya Jiménez los va a atender, asesorar y pueden recibir una gestión. También si necesita análisis clínicos de laboratorios, hay convenio con el Grupo Río, entonces le hacen un descuento. Entonces, llámenos 33 36 16 1801 y con gusto los vamos a atender. A la voz Verónica Camacho se despide de ustedes y nos vemos el próximo viernes a la 1 de la tarde. Doctor García, Ibarra García, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Radio Cusey, experimentando hasta tu sentido auditivo.